Hoy hablamos de otro uso de subjuntivo y es la diferencia entre probabilidad versus seguridad. ¿Qué significa? Vamos a verlo con algunos ejemplos. Imaginemos la frase «Es probable que llueva esta tarde». Aquí tenemos el verbo llueva en subjuntivo del verbo llover. Recordad que la forma en indicativo es llueve, de forma que en subjuntivo tenemos llueva. Y en la primera parte de la frase nos dice «es probable», esto indica la probabilidad. Después tenemos un que separa las dos partes y por eso en la segunda parte usamos la forma en subjuntivo, llueva. Imaginemos otra frase como por ejemplo «es posible que Lisa cocine esta noche». En este caso la forma en subjuntivo es cocine y vemos que en la primera parte de la frase aparece la fórmula «es posible» y después este que conecta las dos partes y finalmente en la segunda parte el verbo en subjuntivo, cocine. O por ejemplo, puede ser que vayamos al cine después. Vayamos es la forma en presente de subjuntivo y en la primera parte de la frase encontramos este puede ser que nos indica la probabilidad y que conecta con la siguiente parte con este que en mitad de la frase, de forma que en la segunda parte usamos el verbo en subjuntivo vayamos. También podemos usar otras palabras en las frases que indican igualmente probabilidad. Por ejemplo, quizá tus amigos te compren un regalo, donde compren es el verbo en subjuntivo y este quizá es la palabra que nos indica la probabilidad. Otras palabras similares son tal vez, probablemente, posiblemente. Todas ellas tienen el mismo significado. Resumiendo, podemos decir que hay frases donde se expresa la probabilidad a través de diferentes estructuras, como hemos ido viendo en los ejemplos. Estructuras como es probable que, es posible que, puede ser que, y también palabras como quizá, tal vez, probablemente o posiblemente. ¿Qué significa entonces o cuál es esta oposición entre frases que indican probabilidad y frases que indican seguridad? Bueno, veamos el siguiente ejemplo. Imaginad si yo digo es seguro que llueve ahora. En esta frase usamos la forma del indicativo llueve. ¿Por qué? Porque en la primera parte de la frase nos dice que es seguro que llueve ahora. Y es una frase que nos habla de una seguridad. Lo mismo pasa en otros ejemplos, vamos a observar como es evidente que hace calor, es obvio que están enfadados o es indudable que somos amigos. En ellas encontramos los verbos en su forma de indicativo. Hace, porque es evidente, están, porque es obvio, o somos, porque es indudable. Y es evidente, es obvio o es indudable son todas ellas fórmulas que indican seguridad. De forma que es seguro, es evidente, es obvio, es indudable, todas ellas se usan con indicativo. ¿Cómo diferenciamos entonces entre probabilidad y seguridad? Mirad la siguiente pareja de ejemplos. Es probable que estén en la biblioteca y es seguro que están en la biblioteca. Bien, en la primera frase vemos que usamos el subjuntivo estén. ¿Por qué? Porque la fórmula de la primera parte de la frase nos dice es probable, nos indica una probabilidad. Sin embargo, en el segundo ejemplo, vemos que usamos el indicativo, están. ¿Por qué? Porque la primera parte de la frase nos dice que es seguro que están en la biblioteca. De forma que basta con que recordemos algunas estructuras que generalmente nos indican probabilidad y funcionan con subjuntivo o nos indican seguridad y funcionan con indicativo. Como fórmulas de probabilidad
son muy comunes. Es probable, es posible, puede ser que. Palabras como quizá, tal vez, probablemente, posiblemente, todas ellas funcionan con subjuntivo. Y algunas otras fórmulas que usamos muy comúnmente y que funcionan con indicativo son, por ejemplo, es seguro, es obvio, es evidente o es indudable. Todas ellas nos indican certeza y por eso funcionan con indicativo.